Bueno, en este video lo que vamos a hacer, vamos a analizar un circuito que lo que hace es, digamos, encender una luz, acá marcada como LA1, que en definitiva podrían ser las luces de un auto. O sea, este circuito es aplicable, digamos, a las luces de un auto o también, digamos, a luces domésticas. La idea de este circuito es que, digamos, al caer la noche o la tardecita, pasado la tardecita, las luces, digamos, se enciendan automáticamente y, digamos, al haber buena luz del día, las luces se apagan. En concreto, acá esto está alimentado de una batería de 13 volts que digamos, representaría, digamos, la batería de un auto, pero esta batería se podría reemplazar por una fuente de alimentación que dé una tensión similar y el circuito funcionaría perfectamente bien. Por otro lado, la tensión, digamos, de alimentación no es demasiado crítica, así que este circuito tiene un margen no demasiado grande, pero sí un pequeño margen de funcionamiento. Primero que nada, vamos a analizar un poco la operación general, digamos, del circuito. Este circuito viene siendo, digamos, un circuito específico, pero que también opera como disparador de Schmitt, en definitiva. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un ciclo de histéresis. Primero vamos a entender, antes de la simulación, cómo funciona el circuito. Acá tenemos, digamos, tres transistores. El transistor Q3, la única función que tiene es alimentar, digamos, la bobina de relé con su diodo de protección, digamos, en paralelo. Y cuando, digamos, se activa, digamos, este transistor y por lo tanto se energiza la bobina de relé, digamos, cambia automáticamente, digamos, el relé de la posición normal abierto a normal cerrado. En ese caso, encendería la lámpara LA1. Este otro transistor, digamos Q1, lo único que hace es actuar como inversor, después lo veremos mejor, para el transistor Q3. En concreto, la señal de base, digamos, del transistor Q3 se está tomando directamente del colector de Q1. Quiere decir que cuando el transistor Q1 se satura, Q3 se corta y a la vez cuando Q1 se corta, digamos, la corriente de base del transistor Q3 se obtiene a través, digamos, de la resistencia R5. O sea, en una palabra, el transistor Q1 es directamente un simple inversor, por decirlo de esta manera. El transistor, digamos, que hace la función principal viene siendo el transistor PNP, marcado como Q2 en el circuito, y acá encontramos lo siguiente. Este transistor está alimentado desde el positivo de la fuente de alimentación a través de esta resistencia R3 de 2,2K, y el colector, digamos, a la vez excita el transistor Q1. Quiere decir que cuando el transistor Q2 se active, va a meter corriente de base en la base del transistor Q1, lo cual lo va a saturar, eso va a provocar el corte del transistor Q3 y por lo tanto va a apagar la lámpara. Por el otro lado, cuando el transistor, digamos, Q2 se corte, eso va a provocar que no haya corriente de colector en el mismo transistor, se va a cortar la corriente en el transistor Q1 y al cortarse la corriente en el transistor Q1 se activa el transistor Q3 y la lámpara se va a encender por el cambio de la posición, digamos, de relé. Acá tenemos la pieza clave que viene siendo una resistencia LDR. Nosotros vamos a hacer un repaso rapidito del funcionamiento de una resistencia LDR. En una resistencia LDR, cuando incide la luz sobre ella, la resistencia baja. Cuanto más intensa es la luz que incide sobre ella, menor será la resistencia, digamos, que presenta y viceversa. Cuando, digamos, la resistencia está a oscuras, por decirlo así, justamente la resistencia ya aumenta. Esta resistencia LDR forma, digamos, un divisor de tensión con el preset marcado BR2. Y a la vez acá hay otro preset que viene siendo el BR1, que este preset es de unos 100K, que este está conectado, digamos, a la salida. El objetivo de los distintos presets lo vamos a ver de inmediato. El preset marcado como BR2 en definitiva está controlando el divisor de tensión que forma junto con la resistencia LDR y por lo tanto está modificando al variar este valor el punto de disparo del transistor, digamos, Q2. Entre tanto, digamos, el preset marcado como BR1 que toma a través de una punta conectada directamente a la lámpara, lo que va a hacer es, cuando el transistor Q2 está cortado, refuerza esa misma condición. Cuando el transistor Q2 está saturado, refuerza la misma condición. Para ello se toma de la corriente para el preset directamente sobre la carga, sobre la salida. Entonces, por ejemplo, cuando la lámpara está encendida, digamos, en el extremo derecho del preset de BR1 van a aparecer la tensión de la fuente a través de relé, que viene siendo 13 volt en este caso. Cuando el relé está abierto,
la punta derecha del preset BR1 está conectada a masa a través de la propia lámpara que se quiere alimentar. Quiere decir que la tensión en este punto, acá, o sea, en definitiva del lado derecho del preset BR1, va a fluctuar entre 0 y 13 volt. Entonces, de acuerdo a la condición, digamos, del transistor Q2, lo que hace justamente este preset, que se puede regular el valor para ajustar cierto margen, es reforzar la condición del transistor Q2. Si Q2 está cortado, lo lleva más al corte. Si Q2 está encendido, lo lleva más hacia el encendido, o sea, más hacia el lado de la saturación. Eso es lo que hace. Entonces eso lo que hace es controlar directamente el rango de histéresis que presenta, digamos, todo el circuito completo. Para quienes no tienen demasiado bien claro, digamos, lo que es el ciclo de histéresis, pueden ver un video que hay, digamos, también en este canal y en este curso, dedicado justamente al ciclo de histéresis, tal como lo presentan, por ejemplo, los termostatos. ¿tá? Y ahí eso les va a ayudar a entender el tema de los termostatos y los relés, el ciclo de histéresis. Por ejemplo, para tener una idea, un relé de 12 volt no es necesario que la tensión llegue exactamente, digamos, a 12 volt para que el mismo se cierre. Por ejemplo, con una tensión de por ejemplo, 8 o 9 volt típicamente, el relé, digamos, se cierra. O sea, en una palabra, si la tensión en el relé va aumentando desde 0 hacia el valor de 12 volt, cuando llega aproximadamente 8 o 9 volt, el relé se cierra. A la vez después que el relé está cerrado, o sea, está energizado, para provocar el corte tampoco es necesario que baje a 0. Bajando una tensión de unos 4 volt aproximadamente, ya, digamos, el relé se abre. Ese margen entre 4 y 8 volt es, digamos, lo que se llama el ciclo de histéresis y no es exactamente, digamos, la mitad de la fuente. O sea, cuando el relé, la tensión viene bajando a través de él, en concreto basta que baje a 4 volt para que él se abra. Para ir subiendo tiene que subir hasta 8 o 9 volt. Ese margen, digamos, entre 4 y 8 es el ciclo de histéresis. Acá ocurre algo similar, digamos, con ese circuito. Y este preset BR1 lo que va a hacer es va a controlar, digamos, el ciclo de histéresis. Cuando el preset esté ajustado al cursor hacia la derecha, tenemos más resistencia en BR1, por lo tanto va a ser menor la incidencia de este preset en el ciclo total y por lo tanto eso va a reducir el ciclo de histéresis. Cuando el preset esté más hacia la izquierda, eso va a aumentar el ciclo de histéresis, va a aumentar la brecha diferencial que se llama y por lo tanto las tensiones van a ser más exageradas para que la lámpara prenda o apague. La idea de introducir justamente este sistema realimentado, porque es un sistema realimentado desde la salida hacia la entrada en corriente continua, es la siguiente. Podría haber un punto, si no se incluye todo esto en el circuito, en el cual, digamos, la lámpara a una determinada condición de luz ambiental podría estar permanentemente encendiéndose y apagándose. Además de que estéticamente sería horrible, también podría originar problemas de desgaste prematuro en el relé y en definitiva una sensación bastante desagradable de una luz que está permanentemente encendiendo y apagando. La idea en definitiva es que, por ejemplo, si lo aplicáramos a una casa, es que, por ejemplo, al llegar la tardecita a partir de un cierto grado de oscuridad, la lámpara se encienda y al día siguiente, a partir de una cierta luminosidad al amanecer, la lámpara se apague, pero sin hacer en ningún caso, digamos, encendidos y apagados en falso por cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a poner en marcha, digamos, la simulación y vamos a ver cómo opera este circuito. Ponemos ahí la simulación. En este caso vamos a observar, digamos, la condición inicial que tenemos acá. Acá vamos a suponer que tenemos, digamos, la máxima luminosidad, lo cual estaría marcado por 1000 lux sobre, digamos, la resistencia LDR. Entonces ahora, con esta lámpara, digamos, totalmente iluminada, la resistencia en ella es mínima, lo cual se ve reflejado en el voltímetro, digamos, que tenemos conectado en el divisor de tensión que forma con el preset BR2. Ahora bien, la tensión en este punto en el divisor de tensión no es 0 directamente, pero es un valor bastante bajo como se puede ver acá, o sea 2,66 volt. Con esta tensión bastante baja en la base, lo que ocurre es lo siguiente, ven que el circuito lo marca bastante en verde, por decir así, los colores en la base, lo que significa que está cercano a masa. Por lo tanto, este transistor Q2 está conduciendo, la tensión en el colector de él es de unos 3,4 volt aproximadamente, y de acá, a través de la resistencia R4, se da corriente al transistor Q1, el cual, digamos, está saturado. Acá se ve un flujo de corriente a través de las líneas, y este transistor, al estar saturado, significa que el voltaje entre colector y emisor
es aproximadamente 0,1 volt, lo cual corta la corriente en la base del transistor Q3 porque el mismo necesita 0,7 volt para empezar a conducir. Con el transistor Q3 cortado no hay corriente en la bobina de relé, por lo tanto el relé está desenergizado, los contactos, el común y el normal abierto, están unidos y por lo tanto la lámpara está apagada. Esta punta del preset está a masa a través de la lámpara, por lo tanto al estar a masa a través de la lámpara refuerza justamente la condición de baja tensión en la base del transistor. O sea, si este punto va a masa, en concreto, digamos, este conjunto de R2 con el potenciómetro BR1 quedaría en paralelo efectivamente con la resistencia LDR, lo cual tiraría más abajo la tensión de la base, lo hace conducir más al transistor Q2, hace conducir más al transistor Q1 y corta totalmente el transistor Q3. Ahora vamos a imaginar la siguiente condición. Vamos a imaginar que empieza, digamos, a llegar la noche, por decir así, o baja la luminosidad en el ambiente y por lo tanto esta resistencia empieza a recibir menos luz. Vamos a ir bajando lentamente el cursor. Ven que acá ya cambiaron los colores, ya digamos la base del transistor ya no está tan cercana a masa y como podemos ver la lectura en el potenciómetro es de 10,61 volt. O sea que habría 10,61 volt directamente en la masa. Esto directamente todavía no provocó el corte de este transistor y tampoco el corte del transistor Q1. Vamos a seguir bajando lentamente, digamos, el cursor, o sea, para representar la condición de menos luminosidad. Ven que vamos bajando la cantidad de lux que llegan, digamos, de lúmenes que llegan, digamos, sobre la resistencia LDR y todavía no ocurre ningún cambio. Vamos a ver lo que ocurre de golpe en determinado momento. ¿Ven? Ahí a unos 357 lux aproximadamente, que es lo que permite el ajuste, digamos, del cursor, ven que la lámpara se encendió de golpe. ¿Qué pasó en este caso? Lo que ocurrió fue que en este caso, al bajar bastante la luminosidad, digamos, que incide sobre la resistencia LDR, la resistencia de la misma aumentó de tal manera que llevó el transistor Q2 prácticamente al corte, o ligeramente al corte. Al cortarse la corriente, digamos, en la base del transistor Q2, observemos la tensión ahora en el voltímetro 12,67 volt, el transistor Q2 se cortó. Al cortarse el transistor Q2, cortó la corriente de base en el transistor Q1, eso corta la corriente de colector que se va por el transistor Q1 a masa, y ahora simplemente ocurre que la resistencia R5 suministra la corriente de base para el transistor Q3. Se energiza el transistor Q3 y al energizarse el transistor Q3 activa la corriente en la bobina, ahora se une el terminal común del relé con el normal abierto y por lo tanto la lámpara enciende. Ahora bien, este terminal, el lado derecho, digamos, del preset BR1, que antes estaba conectado a masa a través de la lámpara, ahora tiene una tensión, digamos, de 13 volt, porque lo único que la separa son los contactos de relé que no tienen resistencia ninguna. Entonces, por lo tanto, quiere decir que del lado derecho del potenciómetro, del preset, van a haber 13 volt. Esta tensión positiva lo que hace es reforzar en concreto la tensión positiva en la base del transistor Q2, con lo cual lo lleva más todavía al corte directamente. Por eso la tensión es digamos, 12,67 volt. O sea que en definitiva esa condición de corte que provocó, digamos, la resistencia LDR ahora se ve reforzada por una tensión positiva que proviene de la propia lámpara, del propio circuito de salida. Ahora, si nosotros bajamos más, por ejemplo, la luminosidad, no hay ningún cambio apreciable, digamos, en el circuito de salida. Ya la lámpara se encendió y ahí se mantiene. Simplemente lo que ocurrió en este caso es que aumentó más todavía la resistencia, digamos, aumentó más la resistencia LDR y por lo tanto sigue reforzando la condición. Aquí estaríamos en condición de una oscuridad ambiente total y por lo tanto la lámpara continúa encendida. Vamos a suponer que esto está aplicado en una casa de familia y ahora directamente ocurre lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a ir aumentando, digamos, la resistencia, vamos a ir aumentando la luminosidad sobre la resistencia LDR, lo cual al aumentar la luminosidad va a disminuir la resistencia, digamos, de la resistencia LDR. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos aumentando ligeramente y vamos a ver que en determinado momento va a haber un cambio brusco. Ahí, más o menos a unos 700 lúmenes, ¿tá? Simplemente ocurrió lo siguiente, la lámpara se apagó. ¿Por qué? Porque al aumentar la luminosidad, digamos,
al aumentar la luminosidad, simplemente, digamos, fue bajando la resistencia de la resistencia LDR, y ahí bajando la resistencia de la resistencia, digamos, LDR, llegó un punto en el cual, digamos, el transistor empezó a conducir. Al empezar a conducir, eso provocó directamente una corriente de colector en el transistor Q2, la cual entró en la base del transistor Q1. Este transistor ahora pasó, digamos, a la saturación, y por lo tanto, al pasar a la saturación, digamos, el voltaje entre el colector y el emisor cae a cero, la corriente de base de este transistor se va a cero, y se corta el transistor Q3. Al cortarse el transistor Q3, directamente corta la corriente en la bobina relé, y por lo tanto ahora se une el terminal común de relé con el normal abierto. Por lo tanto, la lámpara se apagó. Observen que hay un margen acá, observemos, lo voy a hacer despacio de vuelta, hay un margen en el cual, digamos, tiene que ir bajando, digamos, la luminosidad y subiendo hasta determinados valores para que se produzcan cambios en el circuito. Yo ahora voy a llevar de vuelta el cursor hacia arriba. Ven que en este caso, acá, estaríamos en la condición en la cual tenemos el voltaje mínimo en la base del transistor. Tenemos máxima, digamos, luminosidad sobre la resistencia LDR. Vamos despacio. Máxima luminosidad sobre la resistencia LDR. Con máxima luminosidad sobre la resistencia LDR, tenemos la mínima resistencia en la propia resistencia. Empieza a aumentar, digamos, empieza a disminuir la luz sobre la resistencia. Ven que acá ya cambiaron de color las tensiones, digamos, cambiaron de color las conexiones en la base del transistor. Eso significa que ya, digamos, la tensión subió directamente, porque al bajar la luminosidad, la resistencia del LDR sube. Vamos a ver gráficamente la posición, digamos, en la cual, digamos, cambia el circuito de salida. Vamos a ir bajando la luminosidad despacito. Y ahí, aproximadamente con una baja en la luminosidad de 400 lux, 400 lúmenes, ahí directamente es donde se produce el gran cambio en el circuito de salida. O sea que esto tuvo que bajar aproximadamente al 40% de la luminosidad para que cambiara de estado el circuito de salida. Si seguimos para abajo, como veníamos, sigue bajando la luminosidad, digamos, en la resistencia LDR, sigue aumentando el valor de la misma, y por lo tanto sube la tensión en la base del transistor. No hay cambios en el circuito de salida. Si vamos para el otro lado, ven que para abajo teníamos que bajar al 40% de luminosidad total sobre la resistencia LDR. Ahora vamos a ver que el cambio no se produce en el 40%, sino que se produce mucho más arriba. Ahora vamos en dirección contraria. Aquí se produce en aproximadamente, como vamos a ver ahora, alrededor de el 70%, 65%. ¿Ven? 654 lux sobre 1000. Ven que ahora tuvimos que subir, digamos, la luminosidad sobre la resistencia LDR al 65% para que la lámpara cambiara de estado. Ven que hay un margen entonces entre 400 lux y 650 aproximadamente, en el cual es donde se producen los cambios. Ese vendría siendo, digamos, el ciclo de histéresis que presenta el circuito. Vamos a ver ahora si nosotros cambiamos el preset BR1, lo llevamos al máximo valor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a arrancar desde arriba. De vuelta, vamos bajando la resistencia, y ahora suena lo siguiente. Antes teníamos que llegar, digamos, al 40%, o sea, 400 lux. Ven que acá ya no fue necesario llegar a 400, ya con un poquito más, ven 456 marcó acá, ya la lámpara encendió. O sea, casi se acercó a la mitad. Ahora lo llevamos para abajo, no se producen cambios. Ahora vamos para arriba. Antes tenía que llegar a 750 para que la lámpara apagara. Vamos a ver ahora. ¿Ven? Ahora con 604 todavía no apagó. Ahí con 654 apagó. Antes eran 750. Quiere decir que ahora el margen es mucho más estrecho. Es mucho más estrecho de lo que era antes, digamos, para el ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis sigue estando, pero el margen es un poco menor. Y si ahora nosotros llevamos el cursor más hacia la izquierda, vamos a ver que ahora los márgenes son más grandes todavía. Vamos a ir para abajo. Y ahora tuvimos que bajar a 357
Vamos a bajarlo un poquito más todavía esto. Ahí, por ejemplo. $357. Vamos a bajarlo más todavía. Ahí, por ejemplo. ¿Ven? Ahora en 307 recién se produjo el cambio en la salida. ¿Tá? Antes era, digamos, eran 400 lux. Ahora fue necesario bajar a 307 para que se produzca el cambio en la salida. Ahora vamos para arriba. Arrancamos desde 0, prácticamente desde 10, y vamos para arriba. ¿Ven? Ahora fue en 654. De todas maneras la brecha se agrandó. Trabajando con estos dos presets, el BR1 y el BR2, se puede ajustar directamente, o sea, con BR1 el ciclo de histéresis, o sea, qué tanto margen tiene que bajar o subir para que la lámpara prenda o apague. Y con BR2 lo que ajustamos es el punto de luminosidad, digamos, media, o sea, en una palabra, con qué luminosidad queremos que la lámpara prenda o apague. O sea, en concreto, en resumen, BR1 ajusta el ciclo de trabajo, o sea, la diferencia entre el apagado y el encendido cuando la luminosidad va bajando o va subiendo. O sea, la diferencia entre los grados de luz entre la mínima y la máxima para que la lámpara prenda o apague. Y por el otro lado, BR2 ajusta en definitiva el grado de luminosidad media a la cual la lámpara prende o apague. O sea, moviendo BR2 hacia arriba o hacia abajo, lo que vamos a hacer es que la lámpara de repente necesite más oscuridad, digamos, para encenderse, o menos oscuridad para encenderse. O, visto de la otra manera, digamos, más luminosidad para apagarse o menos luminosidad para apagarse. O sea, esto, armado en la práctica, requeriría unos cuantos minutos de ajuste y de experimentación práctica para lograr, digamos, el mejor resultado. Pero en concreto, conviene utilizar estos dos presets, o sea, no utilizar resistencias fijas, para tener la posibilidad, digamos, de ajustarlo, digamos, al gusto de uno, o sea, según a qué grado de luminosidad uno quiere que encienda o apague. En definitiva, las lámparas comerciales, esas lámparas que hay, por ejemplo, con sensores de movimiento, ellas tienen, por ejemplo, más o menos este tipo de controles, aparte de otro más, que sería, por ejemplo, el control de la sensibilidad, digamos, a los movimientos. Pero en concreto tienen también, digamos, controles similares a estos. Bueno, espero que este circuito les guste. Es fácil y barato de hacer. Los materiales son totalmente fáciles de encontrar en el mercado. Esto es un relé pequeño, común y corriente. Este diodo de 1 puede ser un diodo 1N4148. Y los transistores, como ven, BC557, BC547 y el Q3 también perfectamente bien puede ser un transistor, BC547. Si alguien tiene un auto de gama media y quiere, por ejemplo, automatizar las luces, en general puede utilizar este mismo circuito. Acá, por supuesto, en este sector donde estamos marcando, digamos, con el cursor, se puede agregar, digamos, el encendido general de las luces y por lo tanto interrumpir totalmente el funcionamiento. Después, cuando enciende la luz general, queda, digamos, a criterio, por decir así, de este circuito en qué momento la luz enciende o apaga. También con otras modificaciones se puede hacer que este circuito quede anulado directamente y se alimenta directamente independientemente de este circuito. Son modificaciones bastante simples que no tienen, digamos, ninguna complicación hacerlas. Bueno, será entonces hasta el próximo video.